Las sanciones a Italia por su deuda excesiva están un poco más cerca, un tema del que se ha hablado hoy en la reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea. En ella, los socios de la moneda común tratan de perfilar un presupuesto para la zona euro. Sobre este tema y otros de la actualidad de la Unión Europea vamos a hablar hoy con Julio Ponce, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Hispalense. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿creéis que finalmente se van a consumar esas sanciones a Italia? Bueno, habrá que ver cómo queda al final el mapa, ¿no?, de la situación. Pero lo que sí es verdad es que Italia tiene una deuda en porcentaje de PIB muy alta, preocupantemente alta, mientras la media de la Unión Europea está en torno a un 81%. Nosotros, por ejemplo, estamos en un 97%, Italia ya está en el 132%. Y es preocupante no solamente su presupuesto, sino algunas medidas que han tomado a escala doméstica, como por ejemplo el rédito, en italiano se dice el rédito de cittadinanza, que vendría a ser algo así como una especie de pago tarifa plana para personas que estén en situación de vulnerabilidad social, o también algo mucho más preocupante que son los minibots, que los minibots vendrían a ser algo así como unos pequeños bonos del Tesoro italiano entre 5 y 100 euros que pueden servir para pagar, pero para pagar gasolina y para consumir, etcétera, con lo cual se pondría en marcha como una especie de segunda moneda. Es decir, en resumen, yo creo que sin saber a ciencia cierta si finalmente se van a aplicar sanciones o no contra Italia en firme, lo que sí es verdad es que la situación de Italia tiene que reconducirse. El gobierno de la Liga Norte con el movimiento 5 Stelle, la verdad, o 5 estrellas, la verdad es que está marcando un curso algo preocupante. Sí, efectivamente, es que además lo que no se puede permitir es que se incumplan las normas y aquí no pasa nada. Es decir, al menos tiene que iniciarse el procedimiento. Ya era difícil conseguir el acuerdo por parte de los Estados de que permitiese a la Comisión iniciar el procedimiento. Lo que sucede es que todos estos procedimientos son muy lentos y claro, ahora estamos hablando de que parece que sí, que se le va a iniciar el procedimiento a Italia y lo primero que viene es un dictamen motivado, después ya se inicia el procedimiento, ahora Italia responde y dice que ellos no están incumpliendo, vuelve a dar otro dictamen la Comisión. Es decir, cuando llegue al Tribunal de Justicia y el Tribunal declare que efectivamente ha habido un incumplimiento por parte de Italia, han pasado 3 años a lo mejor y hemos perdido esa oportunidad, ¿no? Sí, quizás ese procedimiento tan lento es lo que da pie a los países nórdicos, por ejemplo, a pensar que, bueno, pues que la Unión Europea ha sido bastante permisiva con Italia. Bueno, por una parte tiene que haber un procedimiento, porque el que haya un procedimiento y que el procedimiento tenga todas las garantías da seguridad. Ahora, es cierto que se nos escapan entre las rendijas, ¿no? Y claro, es razonable que se sigue viendo incumplimiento. Y encima con un poco casi de desfachatez, ¿no? Rompo los presupuestos, organizo el tema de los minibox, me da igual lo que estés diciendo, cuando me llegue la sanción ya pagaré la multa. Y esa sensación yo creo que sí, que la Comisión ahora tiene una buena ocasión para demostrar que al menos se inicia. Sí, porque parece que no solamente es que lo esté incumpliendo, decía Julio, que ha rebasado en 132% de su PIB la deuda, sino que lo va a hacer también este año y lo va a hacer también el año que viene. De hecho, no parece que estén dispuestos los socios de la coalición que forma el gobierno italiano de corregir el rumbo de estas cuentas. Bueno, es un gobierno que es una combinación de populismo, con lo cual lo que hacen esencialmente es prometer regalos sin pensar mucho en los costes. El problema es que, claro, Italia no es un país que está aislado, sino que es una de las principales economías. Aunque hace tiempo que está estancada, pero no deja de ser uno de los pesos económicos importantes de la Unión Europea, y es preocupante que tenga la segunda deuda por PIB más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, porque incluso Portugal está por debajo y también nosotros, etcétera. E insisto en ello, no solamente es la cuestión del presupuesto, sino es la conducción de la política económica doméstica. Es decir, ya el rédito de cittadinanza, bueno, puede estar muy bien y puede incluso estar justificado desde el punto de vista social, pero hay que calcular muy bien cómo se van a pagar, cómo se va a pagar el gasto público. El gasto público puede ser positivo y desde el punto de vista social puede serlo, pero el dinero no crece
de los árboles, como sabemos. Sí, parece un poco incongruente que en esas cuentas, en ese presupuesto italiano, figure una reforma de las pensiones que incrementa bastante el gasto, pero eso va aparejado a una bajada de impuestos. Sí. Con lo cual la deuda seguirá creciendo. O sea, claro. Es el todo feliz del populismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero... El debe y el haber tienen que cuadrar y, como bien dice Julio, el dinero no sale de los árboles, sale de los impuestos. Y si queremos más gasto público, habrá que pagar más impuestos. No hay otra. Quizá el truco venga porque se recorte el gasto público de otras partidas, ¿no? Y parece que, bueno, ya hay algunas bien apuntadas, toda la atención a los inmigrantes, pues queda claramente recortado, a lo mejor en favor de las pensiones, ¿no? Que el cuadre de cuentas hay que hacerlo. No, es preocupante también que encima esto se da en una economía que lleva años estancada, que no es como la economía portuguesa que últimamente pues está teniendo un crecimiento muy intenso. La economía italiana prácticamente en los últimos 10 años se encuentra estancada, entonces ¿de dónde van a salir el incremento de impuestos como para, que en ese sentido, bueno, el incremento de la recaudación, no el incremento de impuestos toda vez que quieren quitarlo? Es decir, no parece una política económica muy clara y creo que el contexto actual, después de las elecciones europeas en la cual, bueno, pues parece que el populismo no ha desaparecido, pero sí está contenido, y con una Comisión Europea que se encuentra ahora mismo en posición de salida, era también un momento oportuno, con independencia de los ritmos judiciales, era un momento oportuno para darle ese toque de atención a Italia, ¿no? Bueno, estos días hemos conocido también un borrador de lo que va a ser la estrategia de la Unión Europea para los próximos 5 años. En esa agenda estratégica, el objetivo fundamental que se marcan los países europeos es volver a recuperar ese papel influyente en el tablero de juego internacional que parece que está perdiendo a favor de Estados Unidos y de China. ¿Creéis que es un objetivo factible? Hombre, yo creo que es imprescindible. La estrategia europea, bueno, no es la primera fue que precisamente la hizo un español en nombre de la Unión Europea, pero la hizo Solana. Después hubo una primera estrategia de Mogherini de 2013 y ahora ya hacía falta una revisión de esa estrategia, porque efectivamente el mundo en 2013 era muy diferente al mundo de ahora. Como muy bien decía, el peso de la Unión Europea ha empezado a caer dentro del esquema global, sobre todo con el desafío asiático, ¿no? Todo lo que es China y su conexión muy en especial con Rusia, ¿no? De hecho, bueno, pues uno de los temas que hoy venían en discusión era si Rusia y China podrían ser aliados, ¿no? en esa nueva estrategia mundial. Y es cierto que la Unión Europea hace muchas actividades fuera de su frontera, tiene una gran política comercial, tiene el mayor donante en cooperación al desarrollo, las mayores ayudas las da la Unión Europea, tiene ayuda humanitaria, tiene muchas actividades, política exterior y de seguridad. Entonces, todas esas actividades tienen que coordinarse de alguna manera para impedir que una tire en dirección opuesta a la otra. Y por eso era muy importante que ahora ya va para este Consejo Europeo, pero el del próximo día 21, pero va todavía en perfil bajo, será más adelante, cuando se presente esta nueva estrategia para el 19-24 por parte de Federica Mogherini. Con 4 ejes básicos. Sí, bueno, quizá el trasfondo es: hay que reorganizar el sistema para hacer sinergias por parte de la actuación de la Unión Europea, por supuesto también sinergias con la actuación que están haciendo los Estados. Los 4 ejes básicos: proteger a los ciudadanos y sus libertades, desarrollar una base económica, el modelo europeo como un modelo de futuro, pone en inglés greener, es decir, hacer verde, ecologizar, diríamos, y hacer más inclusivo el futuro y promover los valores y los principios y valores de la Unión Europea en el mundo, que es algo que siempre nos ha preocupado mucho. Entonces, con estos 4 ejes de actuación, si conseguimos engarzar las distintas actuaciones que está haciendo la Unión Europea hacia el exterior, yo creo que sí puede la Unión Europea efectivamente. Sí, digamos que estos son los objetivos genéricos, los más vistos desde arriba, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Hablan de reforzar la política exterior y de defensa, quizás
hemos hablado otras veces aquí en esta mesa sobre el proyecto de ejército europeo, endurecer la política comercial en vista de, bueno, de esta guerra de aranceles y esta guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China, por ejemplo. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Sí, ¿cómo se concreta? Bueno, normalmente la concreción de estos planes es donde se ven su alcance y también sus fallos, porque como bien ha dicho Maricruz anteriormente, bueno, hemos tenido el Horizonte Europa 2020, después el 2030, que marcan tendencias interesantes. En este caso, lo que tenemos con la agenda estratégica, si leemos por detrás de estos principios, realmente se están acometiendo, a mi modo de entender, cuatro problemas que tiene la Unión Europea planteado ahora. En la protección de ciudadanos y la libertad, detrás de eso lo que está es el problema de la inmigración, básicamente. Detrás del desarrollo económico, bueno, pues lo que tenemos es un paro juvenil muy importante, muy intenso en la Unión Europea y desde luego los planes de industrialización, sobre todo industria tecnológica, pues son fundamentales. Detrás del futuro más ecológico y más inclusivo, porque tiene esos dos aspectos, no solamente es más ecológico, sino también más socialmente inclusivo. Lo que intenta es, efectivamente, bueno, pues es potenciar, bueno, una Europa verde, ¿no?, dentro de un mundo y un planeta que es el que tenemos y que ya se encuentra afectado. Y el último sí es muy interesante porque es, bueno, promover los intereses y valores de la Unión Europea. ¿Esto se concreta en qué? Bueno, pues esto se concreta, a mi modo de ver, en tener un sistema de, bueno, una política exterior y de seguridad. Y cuando hablo de seguridad, evidentemente de defensa. Es decir, el bajo porcentaje de gasto que hemos tenido los países europeos durante años, protegidos bajo el paraguas norteamericano, quizá haya que empezar a revisarlo. Se gasta muy poco en defensa, que no deja de ser también, por cierto, una industria que tiene su tirón económico, pero es que además tenemos que ser un actor presente en el mundo no solamente como poder de referencia o de valores o de poder blando, sino que tenemos que tener una capacidad de disuasión. Hoy mismo han sido atacados en el Golfo de Hormuz 2 petroleros y, bueno, quien estaba en la zona presente es la Armada norteamericana, esencialmente, que ha sido, en fin, la que ha comunicado y tal. Y nosotros, sin embargo, bueno, pues nos falta coordinación y nos falta tener un mayor peso específico en política de defensa y de seguridad. Y yo creo que en ese sentido pues es bastante oportuna este planteamiento de la agenda estratégica. Ten en cuenta también que respecto a la política de seguridad, en concreto con la política de defensa, lo que ha habido tradicionalmente es una falta de acuerdo por parte de los Estados para compartir esa política de defensa. Bien decía ¿cierto? Julio, como estamos protegidos por el hermano americano, pues tampoco nos vamos a preocupar de más. Pero tradicionalmente Reino Unido, por ejemplo, era una de las zancadillas permanentes cada vez que Europa pretendía hacer algo más común en política de defensa, con un horizonte en el que ya posiblemente no podamos contar con Reino Unido y con la posibilidad además de hacer esas cooperaciones entre Estados. Es decir, no tenemos por qué estar todos juntos para avanzar en materia de política de defensa, sino que cabe lo que técnicamente se llama la cooperación estructurada permanente, y es que hagamos como pequeños grupos dentro de la Unión dispuestos a defender toda la Unión, pero a dar un paso adelante. Puede ser el momento, efectivamente, de tener una Unión Europea más potente en materia de seguridad. Mencionabais también una de esas patas de la agenda estratégica, que es la transición energética. Europa quiere liderar la transición energética en el mundo. Y precisamente la ministra de esta materia en España, Teresa Ribera, es uno de los nombres que el gobierno español ha puesto encima de la mesa para los posibles nombramientos de la cúpula de la Comisión Europea, esa Comisión Europea que ahora se renueva después de las elecciones europeas. No es el único nombre, está Teresa Ribera, está Luis Planas, la ministra Nadia Calviño y, por supuesto, Josep Borrell. ¿Cómo se eligen a los miembros de la Comisión Europea? ¿Qué posibilidades tiene alguno de estos españoles de sentarse en esa Comisión Europea? Bueno, algunos seguro, porque la composición de la Comisión Europea es de un nacional por cada Estado miembro. En algún momento se habló de recortar el número de miembros, es como un gobierno, entonces un gobierno con 28 ministros o 27 ministros que tendrá esta próxima es un poco inmanejable. Entonces, algunos hay seguro. El
el acuerdo para elegirlos, primero cada gobierno de cada estado propone una terna, no propone un solo nombre, sino propone una terna que sean aceptables por el conjunto de los gobiernos de los estados miembros. El próximo Consejo Europeo del día 21 probablemente dé ya nombres que estén para la Comisión Europea, y una vez que estén designados, bueno, primero se designa al presidente, el presidente elige al Colegio de Comisarios sobre lo que le ha propuesto que el Consejo Europeo, en función de las propuestas de cada uno de los gobiernos, y finalmente tienen que pasar un examen ante el Parlamento Europeo, cada uno de ellos, y eso creo que es muy importante contarlo, porque cuando siempre se dice que en la Unión Europea no hay transparencia, que no hay control, que bueno, pues difícilmente hemos visto en cualquier estado, por democrático y por transparente que sea, un examen parlamentario a los ministros antes de ser nombrados ministros. Y aquí, bueno, recordar en la última vez que se nombró a la Comisión Europea, bueno, el candidato español tuvo que justificar mucho por qué tenía unas acciones en una determinada empresa cuando era del tema del que se iba a ocupar, y poco antes, pues bueno, la candidata por parte de Bulgaria retiró Bulgaria su nombre antes de que el Parlamento le dijera que no, y un italiano también hace algo más de tiempo, hace 2 comisiones, que bueno, iba para Justicia y Interior y tenía algún pasado un tanto xenófobo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Ahora, alguno de estos nombres va seguro, dependerá de la cartera que nos toque, porque esa es otra negociación. Sí, Julio, ¿y de qué dependerá el nombramiento de una de estas personas o de otra que plantee el gobierno español? Bueno, el gobierno español, como todos los gobiernos, esto es sobre todo una política de Estado, y lo que buscan es que el comisario que esté, bueno, pues tenga el rango, a ser posible, de vicepresidente, la vicepresidencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el abanico que está planteando, que está barajando el gobierno español, a la espera de quién es presidente, porque esa es la clave, una vez se sepa quién va a ser el presidente de la comisión, que puede ser o bien el conservador Weber o el socialista Timmermans, que son los 2 de los nombres que al menos se barajan ahora, bueno, pues tener un abanico preparado para colocar no solamente un comisario, que a eso ya tenemos derecho, sino tener una vicepresidencia y una vicepresidencia fuerte. Entonces, en ese sentido, bueno, pues está bien orientada la estrategia, porque claro, en el caso de Josep Borrell, bueno, pues perfectamente tiene posibilidades de incluso sustituir a Federica Mogherini como alto representante de política exterior. Y después tenemos, bueno, Nadia Calviño, una economista, en fin, que sí, muy solvente, y además que conoce muy bien Europa, exactamente igual que Luis Plana. Y en el caso de Teresa Rivera, es una mujer muy comprometida con todo el asunto de, no solamente aquí en España, sino anteriormente, precisamente por eso fue elegida ministra de Transición Ecológica, y creo, a mi modo de ver, probablemente sean tanto Borrell como Teresa Rivera los que en principio, en función de todas las circunstancias que se den, sean los que tengan más posibilidades. Entre ellos, porque aquí también actúa no solamente la política europea, sino también la política nacional. Tengo mis serias dudas, y puedo estar perfectamente equivocado, pero que un activo como el de Nadia Calviño, pues el gobierno futuro de Pedro Sánchez pues pueda, en fin, colocarlo en Europa, pero quitarse un activo que creo que le puede ser importante, sobre todo en un gobierno, bueno, de coalición, cooperación en solitario, como se quiera llamar. Maricruz, brevemente, ya para terminar, ¿tu quiniela? Mi quiniela, pues como decía Julio, depende de quién sea presidente de la comisión. Yo he escuchado más nombres, Ya ayer sonaba también Merkel, parece que Weber, a pesar de ser el Spitzenkandidat de los populares, se queda descartado. Sí. He escuchado también Vestager, y sería muy interesante porque tanto en un caso como en otro sería la primera vez que una mujer presidiera la comisión, y creo que eso también hay que considerarlo. Y si efectivamente hay una presidencia de la comisión popular o incluso liberal, cabría un alto representante socialista, con lo cual tendríamos muchas papeletas para que la cartera más potente, hay 2 carteras realmente potentes, ¿no?, la económica y la de asuntos exteriores, recayera en España, que además se ha hecho portavoz del grupo socialdemócrata o algo parecido, ¿no? Pues lo tenemos que dejar aquí. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Maricruz Arcos, Julio Ponce, por acompañarnos esta tarde.
Ahora llega ya el espacio de deportes con Ángel Gámez. Será justo después de unos minutos de publicidad. Nosotros volvemos con más información a las 6:15. Hasta entonces.